Mar FM Estéreo. El día de hoy hemos invitado al profesor Nicolás Valdés. Como es de conocimiento, ya días atrás ha hecho la presentación de un importante libro, Hilo descubriendo su historia, que contiene información muy valiosa, y vamos a conversar con él acerca de esta publicación que ya está precisamente a la venta en la provincia de Hilo. Profesor Nicolás Valdés, bienvenido a Radio Altamar. Muy buenos días, amigo Alberto, Portugal. Sí, siempre difundiendo la cultura, promoviendo lo que significa la historia de Hilo a través de tantos años que ya nos conocemos. Y ahora tengo a bien de haber presentado este libro, Hilo descubriendo tu historia, ¿no? Es un libro valiosísimo que va a ayudar mucho a la población de Hilo para conocer conceptos, para ir definiendo el pasar de Hilo a través de no solamente 55 años de vida de elevación a provincia, sino cientos y miles de años de historia. ¿Qué te motiva a escribir libros y de esta manera, sabiendo que es una tarea titánica y muchas veces que no responde a las expectativas creadas? Claro, lo que motiva es el amor a Hilo, ¿no? Pero agradezco a Hilo tantas cosas, y a través de la travesía que uno tiene en esta ciudad, descubre que tiene cierta pasión también por escribir, por la investigación, ¿no? Cada uno tiene sus dones particulares, y sobre todo veo que la gente de repente no escribe, y menos que lea de repente, ¿no? Ha bajado la lectura. Ha bajado las redes sociales, el internet, etcétera, ha hecho de que contraponga a veces tener pasión o escribir, ¿no? Y también obviamente también el aspecto material, en el cual es difícil las publicaciones, ¿no? Hay muchos impedimentos, etcétera. Pero como estamos diciendo, es el amor que nos jala a lograr una meta, a lograr un sueño, a lograr un objetivo. ¿Qué contiene el libro? El libro contiene todo el proceso evolutivo de Hilo a través no solo de 55 años, sino miles, cientos y miles de años de historia, ¿no? Entonces, partimos prácticamente de la base de que lo que siempre mencionamos también durante tantos años, en primer lugar, Hilo descubriendo su historia con la Y, partimos de la base de que somos un lugar chinchorro, ¿no? Ya lo hemos ido manifestando en otros momentos también el por qué. Con esto hemos trabajado bastante con la Universidad de Tarapacá. Una información básica de estos hombres que han vivido en este litoral y que han tenido la virtud de modificar a sus seres queridos, ¿no? O sea, a sus comunidades miles de años antes que los mismos egipcios. Y luego también los camanchacos, lo voy a ojear rápidamente, luego podemos comenzar un poquito. Los camanchacos, por eso es que es un error ver a Hilo como algo focalizado, hay que verlo a Hilo como algo regional. Lo que pasa en Hilo es lo mismo que pasa en toda esta parte del desierto de Atacama, o sea, Valle de Tambo, Arica, Iquique, etcétera. Es lo mismo, el mismo, porque vivimos en una misma zona geográfica. Somos una zona Camanchaco, somos una zona Chinchorro, somos una zona Chiribay, etcétera, o expansión Tihuanaco. Es una misma zona geográfica, ¿no? Yo te comento, Nicolás, sabes que yo soy profesor, ya jubilado. Claro. Comencé en el año 1974, y dentro de la estructura curricular decía un punto, decía tratar de la cultura local, las culturas pre-incas locales, y la mayoría eran docentes jóvenes que emigraron de otras ciudades, y comencé a consultar a mis colegas. Oye, ¿qué estás desarrollando en este punto que habla de...? No, que no tengo información. ¿Sabe quién me dio la información? El doctor Eduardo Jiménez, que tenía un libro autografiado, dedicado, de un historiador moqueguano de apellido Gersi, y ahí hablaba de la cultura chiribaya. Entonces, eso fue para mí el inicio, y hasta me permití, que ahí tengo mis archivos, hacer una separata de preguntas y respuestas de la cultura chiribaya, porque no se conocía. Exacto. Y entonces, esto es una verdadera guía, y es importante para la identidad con esta ciudad. Exacto, estás refiriéndote a Humberto Gersi Barreda, ¿no? Claro, y es hileño, un arqueólogo que hizo los estudios en varias hectáreas en el Valle de Hilo. Por eso nosotros, Alberto, luchamos por mantener nuestro valle incólume, ¿no? Porque es una quebrada en sí lo que tenemos, y ahí es donde se inició Hilo, y más antes las anteriores culturas chiribaya, los puquines, tiahuanacos, etcétera, y es una zona actualmente de estudio. Tenemos que mantenerlo intangible ese valle, ¿no? No construir casas, etcétera. Pero lo que tú me dices es exactamente, él dio a la
lo que significaba Chiribaya, y luego le han seguido otros. Sus estudios de repente ha sido la base para otros estudios, quizás viendo la iconografía, viendo la lingüística, viendo otros aspectos arqueológicos en el cual fundamenta o conceptualiza más a la misma cultura chiribaya, y que todavía, ojo, se puede solamente dar un aporte nada más. Claro. Continuamos a ver. Claro, luego tenemos la época, Humberto, virreinal. También debemos conceptualizar esto. La época virreinal de Hilo tenemos también que conjugarlo con lo que ha significado el reino del Perú, conjugado a la vez con el reino de España. O sea, si el nombre de Hilo es Hilo con Y, es por el lenguaje que nos han traído los españoles con ese el español romance, digamos así, del latín romano. Entonces, por eso es que el Hilo nace con la Y, y por eso es de que nosotros tenemos que mantener incólume hasta cierto punto ese ideal histórico al menos, ¿no? Entonces, el Hilo virreinal es cuando viene Lucas Martínez Vegaso como encomendero que le dio Francisco Pizarro el 22 de enero de 1540, él justamente sus travesías, su vida, etcétera, por eso yo le dedico varias páginas, porque él hace los primeros años de Hilo desde 1540, ¿no? Cuando incluso Hilo pertenecía a la Nueva Toledo. Luego, cuando se crea el Virreinato del Perú, obviamente ya es Virreinato del Perú, desaparece Nueva Castilla y Nueva Toledo, y él hace las travesías y su viaje, no solamente Hilo, sino Arica, tenía minas en Tarapacá, sus viajes a Tambo, porque él era dueño, encomendero de toda esta zona. ¿Qué significa ser encomendero? Significa tener una cantidad de indígenas para que puedan tributar. Y acá tengo un mapa, por ejemplo, toda la extensión de Hilo, ¿no? Aquí está, mira acá. Toda la extensión, la población de Hilo al 22 de enero de 1540, amigo Alberto, y es la zona de Hilo como pueblo principal, su cacique Pola, porque en la encomienda está el cacique Pola, y luego la parte de Chiri, estancia de Hilo de pescadores, ¿no es cierto? El famoso 6 indígenas. Meca también pertenecía a Hilo en tributación, Ete también pertenecía con su cacique Huata, Piato con su cacique Uli, y Tamango con su cacique Hilo. Ahí puede ser una derivación, porque el nombre de Hilo también es una teoría que de repente este cacique ha podido rotar en esta zona, ¿no? Y etcétera. Entonces, la extensión en tributación que ha tenido la encomienda de Lucas Martínez Vegaso, en el cual Hilo estaba como principal, por decirlo de una manera, y su extensión, como dice claramente, era hasta Meca. Y mira, ahora nuestra extensión es solamente hasta Icuy. Y en 1970... perdimos, tú sabes, Picata, Tacaguay y todo eso. Entonces, un libro te ayuda también un poquito a razonar ese aspecto para crear identidad y saber que también, si bien es cierto, hemos ganado, ¿no?, elevación a provincia, y como lo dice nuestro amigo Gustavo Valcárcel, hemos perdido territorio, y eso es lo triste también, ¿no? Claro. Y bueno, entonces seguimos hablando todos esos episodios de Martínez Vegaso con Jerónimo Villegas. Bastante páginas de Martínez Vegaso. Sí, porque conocer a Hilo los primeros años o décadas es conocer a Jerónimo Villegas, es conocer la guerra de los encomenderos, a Gonzalo Pizarro, es conocer a Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile, es conocer también a Pedro de la Gasca, el que hizo las tributaciones, es conocer al mismo virrey Toledo, porque él mandó a hacer el catastro de Hilo o del Perú, incluso él es el ordenador del virreinato, tú sabes, luego de esos caos totales que había, esas 3 guerras famosas. Y Nicolás, ¿has podido encontrar la fecha en que arribaron los españoles a esta tierra? Hay escritos, si bien es cierto, la cédula principal es de 1540, 22 de enero, ¿no es cierto? Pero se supone que ha habido un diagnóstico anterior, y eso así, de algunos pobladores españoles que han estado viviendo aquí. Incluso en la travesía de Pedro de Valdivia a Chile, hay una embarcación que se le da a Pedro de Valdivia con personajes que ya estaban viviendo en el valle. Estamos hablando de 1538, 39, más o menos, ¿no? Pero oficialmente, por eso siempre decimos, administrativamente, Hilo perteneció al Reino de España o al Reino del Perú, ¿no?, en 1540, 22 de enero. Más allá de que no se ha encontrado una acta de fundación, por no decirlo existe. así. Claro, no existe. Luego tenemos todo lo que significa los encomenderos que han pasado por Hilo desde 1540, como te decía, desde Lucas Martínez Vegaso al último encomendero de Manrique de Lara, que fue en 1720, porque ya cambia el sistema, pues, de los Hamburgo a los Borbones de 1700. ¿Qué significa saber ese aspecto? El mismo Imperio Español cambia de administración,
ya se viene una administración más monárquica, una administración más realista, más centralista, y al tener porque ya eran franceses, ¿no? O sea, los Borbones eran franceses, y ojo que en España siguen los Borbones en el poder, por decirlo así, ¿no? En el reinado, pero en Francia ya no, ya a raíz de la Revolución Francesa. Pero los Borbones hacen cambios administrativos totales, nuevos catastros, y ahí es donde en ese proceso vienen grandes viajeros. Aquí están algunos mapas, ¿no? Donde señala Hilo de 1597, río de Moquegua, Hilo, siempre con Y por si acaso, mapas 1610, etcétera, cartografías importantes, ¿no es cierto? Luego ya a la época de los Habsburgos, a los Borbones, con el debilitamiento del rey Carlos II. Él nació, como se dice, un poquito mal de salud, etcétera, aunque no hizo un mal gobierno, pero no podía pues desplazarse, etcétera. Entonces, como no tenía marco herencial, es por eso de que entra un conflicto España de 13 años y finalmente entra Felipe V Borbón a gobernarnos a todo el reino de España, reino del Perú, Nueva Granada y por supuesto Hilo. Y ahí es donde en ese contexto entran franceses también a Hilo, y ahí entra Luis Fouillé, entra Amadeo Frese, Luis de Reina, hay grandes, este mapa de Hilo con Y también, Alberto. Y lograron vivir los franceses aquí. Claro, formaron una caleta de franceses, claro, ¿no? Pero más que todo en un término de contrabando, de hacer negocios, se confabulaban también, había también cierta corrupción, se confabulaba con autoridades del Perú, etcétera, ¿no? Entonces, más allá de que sea parte de Hilo, de un reino de España, pero en este caso los Borbones, los franceses tenían gran, digamos, apertura, poder entrar, pero bajo comercio, bajo contrabando, obviamente, ¿no? Sí, hablamos de piratas es otro tema, obviamente, pero también había la caleta de los ingleses, la travesía de Frese, de Arica a Hilo, que duró más o menos de 8 a 10 días. Justo en ese contexto él se entera que había la paz de Utrecht, que significaba ya el cambio de sistema, ¿no? Y lo relaciona en Hilo. También él habla, por ejemplo, de las frutas de Hilo. Tú sabes, Alberto, que antes Hilo cultivaba bastante fruta. Y este año que no ha habido cosecha de aceituna por cambio climático, y como tú has comido, claro, fruta de Hilo, y el pacay es el mejor pacay del Perú para mí, ¿no? Claro. Junto con el de Tambo, obviamente. Entonces, y también Frese vio este tapiche para procesar azúcar en la hacienda Loreto, ¿no? Y esos mapas lo hace Frese, ¿no? Y esa miel que procesaban ahí durante muchos años en Exacto. el fondo Loreto, hasta la gente que vivía en las zonas jugaba carnavales con miel de caña. Exacto, y mira tú los logros que han tenido los agricultores de la cooperativa, incluso agraria Hilo Olivo de nuestro valle, ganado de premios en Atenas, Lisboa, España, etcétera. Y Freser mencionaba que el aceite de oliva de Hilo era el mejor del Perú. Como sigue siendo la fecha. Y sigue siendo, o sea, Freser no nos mintió, Fouillé no nos mintió, el padre Carmelita de 1600 no nos han mentido, estos grandes personajes que han pasado por Hilo, ¿no? Entonces, Freser también vio algo que quería mostrarte. A ver, esta es la paz de Utrecht, lo pongo como referencia porque Freser lo menciona en su viaje a Hilo, ¿no? Y esa paz de Utrecht cambia los destinos del mundo, ¿no? Y acá tenemos los mapas donde está Pacocha, y Freser vio algo que está creo en otra parte, perdón. Pero puedes mencionarlo. Claro, las famosas, digamos, altares o tumbas especiales que nosotros que investigamos no hemos encontrado en Hilo. A lo mucho nos conformamos con el entierro de 419 que hay en la Pampa Inalámbrica, en Chiribay Alta, que ha podido ser un centro ceremonial, etcétera. Ahí es donde pues se defina que Chiribay ha sido un señorío. Pero Frese descubre tumbas casi tihuanacus, según su descripción, que nace de la tierra hacia arriba y donde se enterraba, digamos, también a los muertos. No las tumbas o las huacas que van para abajo la tierra, ¿no? Eso descubre Frese y lo escribe. Tipo chulpa. Tipo chulpa. ¿Pero por qué? Y tiene justificación histórica que, como te decía, los tihuanacus han llegado a Hilo. Los tihuanacus son pues los puquinas y la matriz o la madre de los chiribayas. Y eso está escrito también en el libro, ¿no? Entonces, esa conceptualización, esa estructura tiene que quedar ya bien claro, porque ahí hemos entrado a la toponimia, hemos entrado un poquito a la lingüística basándonos en Cerrón Palomino, en el cual los lugares de Hilo, como Osmore, Punta de Coles, Poquera, Chiribaya, son nombres puquinas, Moqueguaya, Tacahuaya, ¿no? Que le decimos ahora Tacahuay, ¿no? Cuajone, son terminología puquina.
y La Valla. Entonces, por eso es de que, y en Arequipa también, ¿no? Tiabaya, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ir definiendo eso, Alberto, para que los profesores conversen con los alumnos, porque este libro, ¿a qué va a ayudar también para los juegos populares de los maestros, ¿no? A diseñar sus propias leyendas, cuentos, pero ya va a tener una base científica, Alberto, ¿no? Y eso va a ayudar a la UGEL, a los profesores en general, ¿no? Y por eso ayer unos profesores compraron el libro, ¿no? Y luego, en esa época borbónica, sucede algo importante. Como era un poder más centralista, ¿qué pasa? Se cambia de corregimientos a intendente, ¿no? Y ahí es donde viene, pues, el intendente Álvarez Jiménez, aquí a Hilo, en 1793, ¿ah? Y ahí, en ese contexto, es donde la iglesia que queda en la parte norte de Hilo pasa al San Jerónimo. Le cobra vida a San Jerónimo, ¿no? Y aquí habla cómo llega a él, qué encuentra, y él encuentra justamente una iglesia. A lo que él describe ha podido ser, esto obviamente es un dibujo condicionado, ha podido ser la iglesia así, a lo que él estructura en su cuento, no como la iglesia que tenemos aquí. Claro, ¿no? Esta iglesia estaría en lo que es hoy día Pacocha. No. O en el mismo valle. Claro, no, en San Jerónimo. ¿Dónde es el cementerio? Claro. Esa, la que está destruida, esta iglesia, ¿no? Exacto, la que está en la primera foto del libro, ya. Donde tú también te has tomado de repente una fotito acá, lo voy a mostrar para el público, tu libro, tu público que es tan especial. Este de acá, la ruina de esa iglesia. Ah, sí. Claro, donde todos nos tomamos una foto donde debemos iniciar la travesía. Lo único que ha quedado. Lo único que ha quedado, exacto. El terremoto de 1878, que también se descubre, o se dice en el libro, no descubrí, ¿no? Entonces, Álvarez Jiménez detalla también otro nacimiento de Hilo, su forma de Hilo, qué puede tributar Hilo, y a ver, el guano de repente, a la agricultura no, pesca tampoco, tenía cosas para tributar Hilo, ¿no? Porque cada catastro nuevo se hacía para tributar, y hoy día también tributamos, obviamente, ¿no? Entonces, luego también se habla de Hilo, Alberto, de la Polinesia, ¿no? ¿Qué tiene que ver Hilo en la Polinesia? Y me cierro en la llegada, porque hay una teoría de Paul Rivel en el cual dice, ¿no? El hombre americano desciende a la Polinesia. O al revés, el hombre americano llegó a la Polinesia por un elemento fundamental que tú lo conoces, la corriente, claro, que da una vuelta, ¿no? Pasa por Hilo, llega hasta Callao, hasta el norte de Ecuador, casi por Manta, y se va hasta la Polinesia. Es decir, si tú te pones en una embarcación sin remos, sin nada, te echas en la embarcación de madera y de acá 3 meses amaneces en la Polinesia. En otras palabras simples, ¿no? Sí o sí. Y eso lo demostró algunas leyendas que lo hago anteriormente para descubrir los Camanchacas, ¿no es cierto? Pero también lo descubrió Antonio del Bustos en su obra Tupac Yupanqui a la Polinesia, ¿no? Y otras expediciones en el cual él está seguro de que cuando se llega a la Polinesia, partiendo de Manta, pero al regreso, por la corriente que te estoy diciendo, llega a Hilo o Arica. Partieron de Hilo. El proyecto era partir de Hilo, según acá también el proyecto Contique, se habló de que partir de Hilo, pero también hay otros documentos que hemos encontrado, el del virrey Amat, en el cual especifica de que como el virrey Amat era del reino del Perú, ¿no es cierto?, el obispo de Arequipa le dice de que Hilo debería colindar, o el Tahití de la Polinesia tenía que ser parte del obispado de Arequipa. ¿Por qué? Porque Hilo colinda su eje, como está acá en el mapa, su eje justo con la Polinesia, con Tahití, ¿no? Entonces, Virrey Amá arma una expedición y sale desde Hilo para hacer este descubrimiento con el famoso viajero del Reino del Perú, Domingo de Benechea. Entonces, y hay todos unos cuentos que está rodada en el libro, obviamente, para justificar históricamente la importancia que ha tenido Hilo, ¿no? Con todas esas ligaciones. Avancemos, ¿no? Nicolás, porque se nos acaba el tiempo. Sí, exacto. Y para terminar, en todo caso, el ligazón de la Piedra del Sol, Alberto, que lo hemos destruido, que tiene relación con lo que estoy contando, el terremoto de Hilo, ¿no?, contado, que también sucedió en Arica. Esa fotito está condicionada, obviamente, el maremoto de Hilo, y luego las aceitunas de Hilo, justificación histórica, si las aceitunas que nos hablaba Antonio de Rivera de 1560 bajo la crónica de Garcilaso de la Vega o Bernabé Cobos, es pues el que llegó aquí a Hilo, fundamento totalmente para que no haya problemas. Miguel Grau habla de la aceituna de Hilo, esa referencia me lo dio nuestro amigo Carrera. Luego la guerra con Chile de Hilo, tantos datos, Alberto, que es como que dice, es como tomarse, como dijo una agricultora,
un aceite de oliva. Este libro parece que oliera aceite de oliva isleño, ¿no? Luego el deporte en hilo. Tengo que agradecer también a nuestro gran amigo Arana amigo Jorgito, que siempre nos mantenemos incólume, el señor Tokunaga, los fundos de hilo, Alberto, de Tokunaga Vázquez. Esta entrevista yo la hice antes que de repente falleciera, ¿no? A nuestro amigo César, él te mencionó también bastante. Y así, ¿no? Su vida en el fondo, las partes históricas que él me decía, con toda su pasión, Alberto. ¿Y cómo no recuperar esa parte de la historia? El fondo majuelo, ¿ves? Este año han cultivado bastante fruta. Justo lo que decía pues Fraser, Antonio Álvarez Jiménez, ¿no? Los mapas, la justificación histórica de Pacocha, también de los Boy Scouts, Alberto. La tragedia. La tragedia de los Boy Scouts, ¿no? Contada con su propio protagonista, don Ulises Torreblanca. Decimista. También siempre cantante. Se acuerda de ti y de tu rayo, ¿no? Y las fotos ahí que él hizo, su travesía en Epiza, luego en refinería de cobre, un agradecimiento también a Sauder Perú. Y yo te cuento algo de Ulises, siempre escucha la radio. Ulises escribía sus décimas, ¿no? Y yo tenía el programa Criollo con la radio, antes estaba en el Faro, y me llevaba, cada cierto tiempo me llevaba sus décimas. Yo las leía y las guardaba, las archivaba, hasta que conté un montón de décimas. Le digo, oye, esto puedes hacer un libro. y le logré el auspicio para hacer su primer libro de décimas. Y ahí siguió el otro, y un aprecio a Ulises, ¿no? Por la forma, la sencillez y sobre todo el ánimo de escribir, y también a través de su pluma perennizar los mejores momentos de esta tierra. Y eso es importante, sí, me lo comentó más o menos, y la primera décima que él hacía, me contaba de que lo hacía en las bolicheras, cuando era trabajador de Pisa, y cuando le tenía que recoger la chalana ya reparaba, porque él era pues técnico, ¿no? Claro. Electricista, electrónico, y mientras esperaba que lo recogieran, escribía sus décimas, ahí al sonido del mar. Ahí lo tiene mucha historia, Alberto, excelente, para contar todo el día y toda la semana de la rica historia que tiene nuestra ciudad. Ahora te quiero preguntar, ¿qué valor tiene el libro para que la gente escuche? Prácticamente para promover, si le preguntas a un presidente de cualquier editora, Santillano, todo lo que hay, te va a decir 120 a 150 mínimo. Por todo el trabajo que ellos pagan. O el material, sobre todo. Material, ¿no? Papel cuché, todo, ¿no? El material que contiene, el material histórico que contiene es lo más valioso. Eso yo no lo estoy cobrando. Lo único que estoy cobrando es el papel, nada más. 50 soles creo que es cómodo. Algunos no tendrán, esperarán, se los guardará su libro, no hay ningún problema. ¿Y dónde pueden contactarte para poder adquirirlo? Al 969-036215, ¿no? Repitan, por favor. 969-036215. Puede llamarme, yo le mando en taxi, no hay ningún problema. O también frente al Coliseo Miguel Grau, en Bazar El Faro, también lo pueden adquirir ahí. Y sobre todo, conózcanlo el libro. No lo compren ahora, pero conózcanlo, su peso, sus hojas, las fotos o el contenido que hay, a todos los papás para sus hijos y los maestros para sus alumnos, ¿no? Te agradezco haber aceptado la invitación para conversar. Nos ha quedado corto el tiempo, pero creo que es menester felicitarte por este esfuerzo. Sé que es escribir un libro y lleva mucho tiempo, mucha dedicación, quemas pestañas, hasta te endeudas por hacer una obra de estas. Pero bueno, el amor ahí lo más grande. Te felicito públicamente aquí, Nicolás, y que ojalá que la gente reconozca y adquiere este libro. Yo se lo recomiendo desde Radio Altamar, porque es un libro valiosísimo, sobre todo aquellos que han llegado a Hilo y no conocen la historia de esta ciudad, que es muy, muy rica. Adquiéranlo para sus hijos, para crear mayor identidad, ese amor inmenso a esta tierra que ha cobijado a muchas personas. Muchas gracias. Algunas palabras finales, Nicolás. Sí, agradezco la oportunidad de enseñar al público de Hilo. Hilo no solamente es, ojo, el 26 de mayo, ojo, y mañana se viene el combate Pacocha, ¿no? Hilo es todo el año que hay que vivir, hacer la historia, investigar la historia, y en ese trabajo estamos, Alberto. Ojalá ahora que hablas del combate Pacocha que haga alguna ceremonia, ¿no? Porque esa ha sido importantísima ese episodio de la historia en nuestro lugar, en esta tierra. El combate naval de Pacocha, el Huáscar,
enfrentándose a toda una escuadra inglesa. Y a la reina Victoria, con el Shah y el Amethyst, que no pudieron derrotar a nuestro Huáscar. Ok, y a Nicolás de Piero, la que estuvo a bordo. Exacto. Bien, entonces, muchas gracias, y ya lo saben, ya el teléfono para adquirir el libro 969-036215. Muchas gracias. Ya volvemos con más informaciones.